Hoy inauguramos segmento acá en United a mi manera, respondiendo sus preguntas desde mi central favorito, algún fichaje random, Bruno Fernández ganando el Balón de Oro o cuál es el hate con Alejandro Garnacho. Recuerden que me pueden ir a seguir a MUnitedDS en Instagram, donde aparte estamos en un reto buscando que Casemiro nos logre comentar, compartir, dar like a la publicación, pero sobre todo comentar. Así que en MUnitedDS se realizaron todas estas preguntas que voy a estar presentando, seleccioné las mejores y si esta dinámica les gusta, déjenmelo saber en comentarios y con el botón de like para repetirla. Señores, vamos a arrancar con las preguntas de este video. ¿Crees que será un mercado de randoms a comparación de mercados de los rumores actuales? Esta pregunta la hace Ale Ruiz en Instagram y me pareció una pregunta interesante. Mercado de random me parece que él se refiere a que no vayamos a fichar necesariamente a aquellos futbolistas que vienen sonando grandes nombres, Sandro Tonali, Bruno Guimaraes, Elliot Anderson, todo ese tipo de nombres, el propio Ndiaye. Yo no creo que vaya a ser un mercado de randoms. Lo que sí creo es que para completar esta lista de extremo izquierdo, de lateral, de 2 a 3 mediocampistas, de un delantero de centro suplente, creo que el United va a buscar complementar con algunos futbolistas no tan conocidos, con lo cual yo estaría de acuerdo. Pero contestando a tu pregunta, para mí no va a ser un mercado de randoms, para mí va a ser un mercado bastante a la altura de lo que significa Manchester United y para mí, apuntando a que vamos a regresar a la UEFA Champions League, pues el United tiene que ir por todo lo alto. Vamos con la segunda pregunta de Milo Clash. ¿Crees que Bruno Fernández puede ganar el Balón de Oro? Bueno, si te refieres al futuro inmediato, no lo creo realmente. Incluso veo bastante imposible que Bruno Fernández gane el premio al mejor jugador de la Premier League. Ya con eso te digo prácticamente todo. Si no lo veo ganando el premio al MVP de la Premier League, pues mucho menos lo vería ganando el Balón de Oro. Me parece muy complicado que un futbolista que no esté jugando la Champions, que generalmente se le da al que gana la Champions o pelea la Champions, que muchas veces también se les da a los que hacen un gran mundial, que Bruno Fernández está en toda su capacidad de hacer un gran mundial con Portugal como lo hizo en Qatar, pero tendría que ser Bruno Fernández una figura increíblemente importante en un mundial de Portugal y tendría que romper el récord de asistencias, que creo que lo va a romper, pero realmente me parece muy poco probable que le den el Balón de Oro a un mediocampista, aunque ha pasado, y sobre todo un mediocampista que no está disputando la UEFA Champions League. Tendría que tener un cierre de temporada de Premier espectacular, que le den sorpresivamente el MVP de la Premier League y que aparte de eso, pues Bruno Fernández gana el Mundial siendo figura pero indiscutible con Portugal. En un futuro sí lo puedo ver. Me parece que a Bruno Fernández le queda mucho por dar en el fútbol de élite y con un United en Champions, ahí sí te puedo decir que veo a Bruno Fernández ganando el Balón de Oro. Matías ABN 2012 pregunta, Tchouaméni, Baleba o Tonali, solo puedes elegir a uno. Menciona obviamente a 3 de los nombres que más vienen sonando en materia Manchester United recientemente, esos 3 nombres que están, parece ser, en lo más alto de la lista. Faltaría agregar quizás a Elliot Anderson con respecto a Manchester United, pero yo me iría por Sandro Tonali. Me parece que Sandro Tonali tiene todas las características, el fútbol, el presente, el futuro, la edad, la experiencia, la jerarquía, la sangre, tiene todo para llegar a Manchester United y triunfar. Me parecería una muy buena incorporación y si yo me tuviese que decantar por un mediocampista, indudablemente sería por Sandro Tonali, un futbolista que ya ha disputado UEFA Champions League con Newcastle, que ya ha disputado UEFA Champions League con el Milan, que tiene amplia experiencia también con la selección italiana, que desde que era un futbolista muy joven en el Brescia ya estaba pronosticado a ser un futbolista diferencial. Y la verdad, yo era muy de Elliot Anderson en lo más alto de la lista, pero cuando surgió al menos el nombre de Sandro Tonali, pues inmediatamente dije, este sería un nombre que yo quisiera para Manchester United. Pregunta de Kenneth, que dice, ¿puedes explicar el hate a Garnacho? Para los que no lo saben, luego del partido ante Chelsea y el pésimo desempeño de Garnacho y la famosa domada de Diogo Dalot, de Alejandro Garnacho y demás, pues me llegaron muchos comentarios en redes sociales como criticando o señalando de por qué yo me estaba burlando de Alejandro Garnacho, de qué era lo que estaba pasando, si él era canterano de Manchester United, que por qué yo no hacía lo mismo con Scott McTominay o con Rasmus Højlund y compañía. Pues bueno, yo aquí tengo varias posturas. Primero,
esto es folclore y esto es fútbol. Mientras uno no caiga en la falta de respeto, que considero que no llegué a caer en la falta de respeto, aunque lo que para ustedes es falta de respeto puede que para mí no lo sea. Alejandro Garnacho tiene varios factores. Juega para un rival directo de Manchester United. A diferencia de Holland, a diferencia de Rashford, a diferencia de cualquier otro, pues Alejandro Garnacho juega para un rival directo en el Big Six de Manchester United. Alejandro Garnacho no tuvo las mejores actitudes en Manchester United y sus últimas declaraciones se mostró por encima del club, cosa que no se lo permití ni siquiera al mismísimo Cristiano Ronaldo, mucho menos se lo va a permitir un chico tan joven como Alejandro Garnacho y que tiene una carrera por demostrar. Y contrario a lo que muchos dicen, que el club lo echó, Alejandro Garnacho buscó salir del Manchester United en ese mercado de invierno con Rubén Amorín. Eso pasó. Al final no se terminó concretando, pero eso pasó. Fue una posibilidad latente impulsada por el propio futbolista que al final no se terminó concretando. Para mí no es hate, para mí es folclore, burla, risa o como ustedes lo quieran llamar, y realmente disfruté muchísimo que Alejandro Garnacho haya decidido ir a Chelsea y que hoy el Chelsea esté, al menos en la tabla de posiciones de la Premier, en una situación bastante más comprometida que el United. Por aquí aparece Matías Gastaldi, dice opciones más probables de extremo izquierdo y de mediocampo. Yo hoy te diría que por precio y por lo que se viene reportando en los medios, Carlos Balebada sería una opción de mucho peso dentro de lo que maneja la directiva, pero es que también hay otra alternativa que los medios o la prensa ha hecho creer que ya no es tan probable y yo creo que Elliot Anderson sigue estando bastante en la lista, bastante alto en la lista de Manchester United. Obviamente está el tema de Manchester City y por la fortaleza de los reportes o de dónde vienen, yo les diría que Aurelien Tchouaméni también tiene mucho peso en estas conversaciones o en estas posibilidades de llegar a Manchester United. En cuanto al extremo izquierdo, es más difícil contestarte porque creo que solamente Diomandé ha sido un nombre muy mencionado y que la directiva estaría bastante atenta. Un Diomandé de Leipzig que lo viene haciendo bastante bien. Su primera temporada en la élite, rompiéndola realmente, ha anotado goles bastante importantes estas últimas semanas. Creo que esos podrían ser los tres mediocampistas que te podría nombrar y el extremo izquierdo. Para Sebas Álvarez, pregunta, ¿quieres que Michael Carrick se quede? Y mira, yo durante mucho tiempo he evadido esta pregunta o he dicho esperar hasta el final de temporada, pero esta pregunta me gusta porque habla de gusto personal directamente y mi respuesta es sí. Carrick es ADN Manchester United, Carrick es leyenda de Manchester United, una gran figura de Manchester United, ganó títulos importantísimos en Manchester United, conoce al Manchester United de pie a cabeza. Aquí sí me entra un poquito el romanticismo del fanático de decir, a mí me da igual con quién triunfemos en un futuro, pero tengo que confesarlo. Si triunfamos con uno de la casa, pues va a tener un condimento mucho más especial. Así que sí me gustaría que Michael Carrick se termine quedando y triunfando en el Manchester United. Alex Ruiz pregunta, ¿quién sería el reemplazo ideal en el mediocampo para Carlos Enrique Casemiro? Lo he dicho, para mí Casemiro no tiene un reemplazo porque te hace tantas cosas en la mitad de la cancha que es imposible reemplazar a Casemiro todo lo que te da en un solo futbolista. Pero vuelvo con la respuesta que di hace algunas preguntas atrás. Para mí, Sandro Tonali sería lo más cercano por experiencia, por liderazgo, por jerarquía. Creo que no estaría ni cerca de lo que es Casemiro, pero es un perfil similar en cuanto a muchas características que puede reunir y sobre todo en cuanto al peso y la jerarquía que te puede dar. Por aquí pregunta Cristo Piso 14, ¿en qué año empezó tu fanatismo por el Manchester United? Pues lo he comentado varias veces, por allá por el año 2004 aproximadamente, con un Manchester United completamente espectacular, con un Manchester United de un montón de figuras impresionantes y sobre todo con el gran Ruud van Nistelrooy, que es mi ídolo futbolístico y el futbolista que más he admirado, o el futbolista el futbolista que más me ha gustado de la historia de Manchester United, ya sin decir que es el mejor de la historia del club, pero aquella época con Rooney, con Cristiano, con Roy Keane, con Ferdinand, con Sir Alex Ferguson, con Gabriel Heinze, con Paul Scholes, fue una época realmente impresionante y ese año 2004 pudo haber marcado un puntapié inicial de mi romanticismo con el Manchester United. Por acá pregunta Giancarlo que qué opino yo de aquellos fanáticos del Chelsea que venden una rivalidad de clásico entre Manchester United y Chelsea. Y esta pregunta me pareció muy curiosa
porque creo que hay un factor que tomamos muy poco en cuenta y que es clave a la hora de cómo ve el fútbol cada uno. Muchachos, en la época en la que muchos fanáticos de Chelsea, incluso de United, empezaron a ver fútbol, era la época prime de Chelsea de Abramovich, de Chelsea de Mourinho y del United de Sir Alex Ferguson. Yo considero al Chelsea un rival bastante fuerte y para mí tiene un condimento muy especial ganarle al Chelsea, porque como ya decía, año 2004, pues empecé a ver fútbol en esa época donde el Chelsea tenía una defensa impenetrable, tenía un equipazo increíble y hubo una gran rivalidad entre Chelsea y Manchester United a tal punto que Chelsea fue uno de los pocos equipos que le pudo quitar títulos a Sir Alex Ferguson. Así que yo no culpo ni me causa burla ni gracia a esos fanáticos que ven el United-Chelsea como una gran rivalidad porque hasta llegamos a disputar una final de la UEFA Champions League con victoria, por supuesto, de Manchester United. Por acá me preguntan qué partido de Manchester United te volvió más loco o te dio más alegrías. E indudablemente, y fíjense cómo junto una cosa con la otra, sin querer queriendo, pues las preguntas las hacen ustedes, esa final ante Chelsea, esa final de UEFA Champions League, donde John Terry se resbala, donde el Manchester United le gana a Chelsea, donde no quise ver ese último penalti de John Terry que termina fallando, donde el Manchester United tuvo la figura agigantada de Edwin van der Sar, donde John Terry terminó entre lágrimas y el Manchester United terminó celebrando un título de UEFA Champions League. Ese partido fue realmente impresionante y si nos vamos a uno más reciente, yo te diría que el 4-3 del Manchester United ante Liverpool con Amad Diallo anotando. Me parece que ese partido fue realmente impresionante, realmente emotivo, realmente de esos partidos clásicos en esta rivalidad. Y bueno, aparte lo viví acá en directo con ustedes y realmente fue apasionante. También aquella final de FA Cup ganada ante Manchester City, que le pegamos un baile durante gran momentos del partido a aquel City de Guardiola. Por aquí Camilo pregunta, ¿debería haber más ingleses en el Manchester United? Y mira que me hace esta pregunta y ustedes dirán, bueno, esto parece que se lo está inventando. No, realmente no me lo estoy inventando, pero esta tarde, justamente al momento de grabar este video, me vino un pensamiento a la mente que puede responder mucho a esta pregunta. Sabemos que el United obviamente se hizo muy grande con esta famosa clase del 92, liderada por Sir Alex Ferguson, Nicky Butt, Beckham, Giggs, Scholes, Gary Neville, Phil Neville, entre otros más que complementaron el equipo. Y vivir en Manchester e Inglaterra no es fácil para el extranjero, sobre todo para el sudamericano o para el que viene de ciertos sectores. Yo sí creo que el ADN Manchester United se tiene que mantener con ingleses. El fútbol se ha globalizado y cada vez es más difícil ver futbolistas de una sola nacionalidad, bien sea la nativa del club, en un equipo de cualquier ámbito a nivel europeo. Pero creo que esto también puede determinar un poco que la cantera de Manchester United está teniendo éxito, porque con temas del Brexit sobre todo, cada vez es más complicado fichar extranjeros para categorías inferiores y para mí sí deberían haber más ingleses en el Manchester United. Incluso hoy resiento un poco ver la convocatoria de Inglaterra y solo ver a Maguire y Maino y Rashford que está prestado y no ver mucho más. Me encantaría en un futuro poder tener 3, 4, 5 ingleses convocados habitualmente con la selección de Inglaterra y titulares con el Manchester United. Al final, creo que ese factor de apego, arraigo cultural, de ser inglés, de saber lo que significa el Manchester United para Inglaterra, pues también creo que puede tener un condimento bien especial. Y la última, que pregunta David 33, pregunta si estoy de acuerdo con el regreso de Marcus Rashford. Yo en esto he sido bastante tajante y lo puedo explicar una vez más. Para mí el United no debe mirar atrás para poder avanzar hacia adelante. Para mí el United tiene que buscar caras nuevas, piezas nuevas, refrescar su imagen, lavarse la cara para poder mirar al futuro. Yo no creo que Marcus Rashford quiera regresar, yo no creo que la directiva quiera que regrese y yo no creo que esto vaya a pasar más allá de los rumores de que el Barça no lo quiere pagar, de que no lo puede pagar, de que su salario es muy alto y que la situación se podría llegar a complicar. Para mí, lo mejor es poner punto y final a una etapa que nos dio alegrías, pero que no merece la pena extenderla más allá de lo que se extendió hasta ahora. Me parece que Rashford yo le sigo guardando mucho cariño. Fue el 10 de Manchester United durante mucho tiempo. En algunos momentos estuvo a la altura, en otros momentos no tanto, pero para mí
hay que poner punto y final a esta etapa. Señores, recuerden que si quieren que sus preguntas salgan en el próximo segmento de preguntas y respuestas aquí en Unite a mi manera, pueden irme a seguir en Instagram, MUnitedDS. Disfruté muchísimo contestando sus preguntas y si les anima, revienten el botón de like para saber que les gustó y dejen en comentarios. Sigamos con este segmento y semanal o quincenalmente, con todo gusto lo hacemos. Recuerden reventar el botón de like, suscribirse y activar las notificaciones por acá y por acá. Más contenido para que sigan disfrutando de Unite a mi manera.